El silencio en la planta automotriz de Monterrey fue roto por una risa arrogante que resonó entre las máquinas paradas. «Te haré millonario si logras arreglar esto», se burló Takeshi Yamamoto, director ejecutivo de la automotriz japonesa Tech Motors, señalando una línea de producción completamente destruida. Sus ojos brillaban con desprecio al observar a Esperanza Morales, la mecánica de 32 años que acababa de ser humillada frente a los 200 empleados de la planta. Esperanza se limpió el aceite de las manos con su overol desgastado. Sus dedos temblaban no de miedo, sino de rabia contenida. Su cabello negro estaba recogido en un moño despeinado y sus manos callosas contaban la historia de 15 años de trabajo en talleres desde los 17. «¿Habla en serio, señor Yamamoto?», preguntó con voz firme a pesar de la humillación. «Claro que no». Él rió aún más fuerte y los demás ejecutivos japoneses a su alrededor se unieron a él, creando una sinfonía de burlas. «Es imposible. 3 ingenieros alemanes con doctorados lo intentaron y fracasaron. ¿Crees que un mecánico de un taller de barrio puede lograrlo?». Si te gusta esta historia de superación, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador que te llegará al corazón. Tu suscripción nos ayuda a seguir brindándote historias reales que demuestran que nada es imposible. Lo que Takeshi Yamamoto no sabía era que estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida. Todo había comenzado 3 semanas antes, cuando la fábrica de Tech Motors inauguró su nueva planta en Monterrey, trayendo la promesa de 500 empleos a la región. Esperanza trabajaba en un pequeño taller llamado El Taller de Don Miguel, heredado de su difunto padre, ubicado a solo 5 kilómetros de la nueva fábrica. «Mija, tienes que intentar conseguir trabajo ahí», dijo su madre Rosa mientras preparaba tortillas en la pequeña cocina de su modesta casa en la colonia Independencia. «Dicen que pagan muy bien». «Mamá, tengo el taller de papá, no puedo abandonarlo». Pero su mirada preocupada delató sus palabras. El taller apenas había cubierto los gastos desde que su padre murió de cáncer 2 años antes. Su hermano menor, Diego, de 16 años, irrumpió en la puerta. «Hermana, están contratando en Tech Motors. Incluso los mecánicos sin título universitario pueden intentarlo». Agitaba un volante en la mano, con los ojos brillantes de Esperanza. Esperanza se inspiró. Sabía que necesitaba este trabajo. Diego estaba a punto de empezar la universidad y su madre necesitaba medicamentos caros para la diabetes. El taller no sería suficiente. A la mañana siguiente, Esperanza llegó a la fábrica a las 6 a.m. junto con cientos de solicitantes. Las instalaciones eran impresionantes, un enorme complejo de vidrio y acero que relucía bajo el sol mexicano de junio. Un gerente mexicano llamado Roberto Salinas, claramente con ganas de impresionar a sus jefes japoneses, comenzó la selección. «Documentos, experiencia, certificados», gritó, apartando a la gente de la fila con gestos bruscos. Cuando llegó el turno de Esperanza, entregó sus papeles con manos ligeramente temblorosas. «¿Sin certificación técnica formal?», Roberto frunció el ceño. «¿Solo experiencia en un taller local?». «Pero tengo 15 años de experiencia práctica, señor. Llevo trabajando con motores desde los 17». «Siguiente», Roberto la interrumpió, tirando sus papeles sobre la mesa. «Por favor, señor», insistió Esperanza, agarrándose al borde de la mesa. «Solo deme la oportunidad de demostrarle lo que puedo hacer. Una prueba práctica». «Está retrasando la fila, señorita». «¿Cuál es el problema?». Una voz aguda en español, con un marcado acento japonés, interrumpió la discusión. Takeshi Yamamoto se acercó, impecablemente vestido con un traje negro de Armani. A sus 45 años, era conocido por su brutal eficiencia empresarial y su total intolerancia a las pérdidas de tiempo. «Nada, señor Yamamoto. Solo un candidato sin cualificación». «Tengo cualificación». Esperanza se giró hacia Yamamoto. «Sé más de motores que la mitad de esa gente con diplomas en la pared». El silencio invadió el patio. Nadie le hablaba así a Takeshi Yamamoto. Sus ojos oscuros la examinaron de pies a cabeza y una mueca de desprecio se formó lentamente. «Confianza. Eso es interesante», dijo. «Roberto, hazle el examen de nivel 5. Pero, señor, ese es el examen para ingenieros superiores». «Exactamente». Yamamoto sonrió con frialdad. «Veamos si tu boca funciona tan bien como dicen tus manos». Esperanza fue conducida a una zona de pruebas donde yacía un motor V8 completamente desarmado, con sus piezas esparcidas sobre una mesa enorme. «Tienes 2 horas para ensamblarlo y ponerlo a funcionar», dijo un supervisor alemán llamado Klaus, consultando su cronómetro.
Los ingenieros dedican al menos 4 horas a esta prueba. ¿2 horas? Tragó saliva con dificultad. El señor Yamamoto fue generoso. Normalmente sería 1 hora. Klaus sonrió con picardía. Esperanza respiró hondo, cerró los ojos un momento y recordó el rostro de su padre. «Mija, un motor es como un corazón. Necesitas entender su ritmo, su alma. No se trata de fuerza, se trata de conexión». Resonó en su memoria la voz de don Miguel. Abrió los ojos y comenzó. Sus manos se movían con precisión quirúrgica, cada pieza encontrando su lugar como si fuera un baile ensayado 1000 veces. Pistones, bielas, cigüeñal, culata. No necesitaba el manual. Cada componente le hablaba a través del tacto. 1 hora y 42 minutos después, giró la llave de contacto. El motor rugió al encenderse. Klaus dejó caer el cronómetro. Los demás supervisores alrededor dejaron de trabajar, atónitos. «Imposible», murmuró Klaus. Roberto llegó corriendo, seguido de Yamamoto. «¿Qué está pasando?», preguntó Yamamoto, irritado por el alboroto. Ella completó la prueba, en 1 hora y 42 minutos», dijo Klaus, todavía en shock. Yamamoto se acercó al motor en perfecto funcionamiento, con el rostro convertido en una máscara impenetrable. «Suerte», dijo finalmente. «Pura suerte de principiante». «No fue suerte», respondió Esperanza mirándolo a los ojos. «Fue habilidad». «Contrátala», le dijo Yamamoto a Roberto, dándose la vuelta para irse. «Con el sueldo más bajo. A ver cuánto dura esa habilidad en la línea de producción real». Las semanas siguientes fueron las más duras de la vida de Esperanza. La colocaron en la línea de montaje más rápida, donde el ritmo era implacable. 12 horas al día, 6 días a la semana. Pero lo peor no era el trabajo físico, era la hostilidad. «Mira, ya llegó el experto», se burló Miguel Ángel, un mecánico que llevaba 5 años trabajando ahí. «¿Te crees mejor que todos nosotros porque impresionaste a los gringos durante 5 minutos? Solo quiero hacer mi trabajo», respondió Esperanza, concentrándose en sus tareas. «Eres una mujer intentando hacer el trabajo de un hombre. Deberías estar en casa haciendo tortillas», dijo Juan, otro compañero. Esperanza apretó los dientes y siguió trabajando, sus manos recorriendo las piezas con una precisión que dejó en silencio incluso a sus detractores. Por la noche, llegaba a casa agotada, pero siempre encontraba energía para ayudar a Diego con sus tareas y cocinar con su madre. «Mija, te estás matando», dijo Rosa, preocupada al ver las ojeras de su hija. «Estoy bien, mamá. Solo unos meses más y tendremos suficiente dinero para la medicina y la matrícula universitaria de Diego». «No vale la pena si arruinas tu salud». «Sí que vale la pena», sonrió Esperanza con cansancio. «Vale la pena cada segundo». 2 meses después, la catástrofe golpeó. La línea de producción principal de la fábrica, responsable del 80% de la producción, sufrió una falla catastrófica. Un misterioso problema con los sistemas hidráulicos causaba sobrecalentamiento y paradas constantes. «Tenemos que arreglar esto ya», gritó Yamamoto en la sala de control con su calma habitual completamente desvanecida. «Cada hora de inactividad nos cuesta $50,000. 3 ingenieros alemanes fueron trasladados urgentemente desde la sede en Europa. Pasaron una semana entera desmontando, analizando y probando. Nada funcionaba. «Señor Yamamoto, recomendamos detener la producción durante 1 mes y reconstruir toda la línea», dijo el ingeniero jefe Hans. «Es la única solución». «¿1 mes? ¡Imposible! Tenemos contratos y plazos. Eso nos costaría $5 millones». Fue en ese momento de desesperación que Yamamoto decidió hacer su broma. Yamamoto convocó a todos los empleados a una reunión de emergencia en la planta. Esperanza estaba al final del grupo, con el overol manchado de grasa después de un día particularmente difícil. «Esta línea está averiada», anunció Yamamoto, con su voz resonando por el micrófono. «Los mejores ingenieros de Europa no han podido arreglarla. Tendremos que cerrar durante 1 mes». Murmullos de preocupación recorrieron la multitud. 1 mes de cierre significaba posibles despidos. Esperanza sintió que algo se agitaba en su interior.
Había notado problemas en la línea en las últimas semanas y sospechaba que podría estar mal. Pero, ¿quién le escucharía? Solo era una mecánica de línea de montaje. Señor Yamamoto oyó su propia voz antes de poder hablar. ¿Y si alguien pudiera arreglarlo? Todas las cabezas giraron. Roberto Salinas, enojado, le hizo un gesto para que se callara, pero ya era demasiado tarde. Yamamoto vio esperanza entre la multitud y abrió mucho los ojos al reconocerla. Ah, sí, la chica de las habilidades. Caminó hacia ella y la multitud se abrió. ¿Tiene algo que decir? Creo que sé qué le pasa a la línea, dijo con la voz cada vez más fuerte. Los ingenieros alemanes están buscando donde no deben. La multitud estalló en carcajadas. Incluso sus compañeros de trabajo se reían de ella. «Cállate, Esperanza, nos estás haciendo quedar como idiotas», gritó Miguel Ángel. Pero Yamamoto levantó la mano, silenciando a todos. Su rostro tenía esa expresión que reconoció el día de la entrevista, pura y simple malicia. «Así que, ¿te crees más listo que 3 ingenieros con doctorados?» No se trata de ser más listo, señor. Se trata de experiencia práctica. A veces, la solución más sencilla: «Te haré millonario si logras arreglar esto», interrumpió Yamamoto alzando la voz hasta convertirse en un grito burlón. Así es, $1.000.000. Si tú, un mecánico de barrio, logras lo que los mejores ingenieros de Europa no pudieron. La multitud guardó silencio, chocada. Pero cuando fracases, continuó, señalándola a la cara con el dedo, te arrodillarás aquí delante de todos y te disculparás por hacerme perder el tiempo a mí y a todos en esta fábrica. Entonces, estás despedida, ¿entendido? Esperanza sintió que el corazón le latía con fuerza. Pensó en su madre, en Diego, en el taller de su padre. Pensó en todos los años que la habían subestimado, en todos los no que había recibido, en todos los portazos que le habían dado en las narices. «Acepto», dijo con voz clara y firme. A las 22 horas de esa noche, Esperanza estaba sola en la fábrica, iluminada únicamente por las luces de emergencia. Yamamoto le había dado hasta la mañana siguiente, 12 horas. Empezó donde los alemanes lo habían dejado, revisando cada informe, cada prueba. Se habían centrado en los sistemas hidráulicos principales, los componentes de alta tecnología, los sensores computarizados. Pero algo que su padre le había enseñado años atrás seguía resonando en su mente. Cuando un sistema complejo falla, siempre hay que volver a lo básico. La respuesta casi siempre está donde nadie mira. Pasó las 2 primeras horas simplemente observando cómo se comportaba la línea durante las pruebas, dónde se acumulaba el calor, cómo se movían los fluidos. A las 2 de la mañana lo vio. Era tan simple que era brillante. El problema no estaba en los sistemas principales. Estaba en el sistema de refrigeración secundario, una red de tuberías que nadie había considerado lo suficientemente importante como para examinarla a fondo. Con el paso de los meses, los depósitos minerales en el agua local de Monterrey, rica en caliza, habían creado obstrucciones microscópicas que causaban un sobrecalentamiento en cascada. «¡Dios mío!», susurró. «Es la caliza del agua». Inmediatamente se puso a trabajar. Primero necesitaba confirmar su teoría. Luego necesitaba encontrar una solución. A las 5 de la mañana, cubierta de tierra y sudor, Esperanza por fin se permitió un momento de descanso. Pero no podía parar, aún le quedaban 3 horas. Fue entonces cuando oyó pasos. «Veo que estás trabajando duro». Una voz femenina la sobresaltó. Esperanza se giró y vio a Yuki Tanaka, la única ejecutiva del equipo de Yamamoto. Era conocida por ser tan dura como los hombres, quizás incluso más. «Señora Tanaka», Esperanza se enderezó limpiándose las manos. «Vi lo que Yamamoto hizo hoy. Fue cruel, pero también fue estratégico. Te está poniendo a prueba». «¿Por qué?». «Porque le das miedo». Yuki sonrió levemente. «Tienes algo que el dinero no puede comprar. Pasión genuina por lo que haces. Él lo ve y no lo entiende. Así que quiere quebrarte». «¿Por qué me cuentas esto?».
Porque hace 30 años yo era tú, una ingeniera japonesa intentando sobrevivir en un mundo de hombres, y alguien me ayudó cuando más lo necesitaba. Yuki se giró para irse, pero se detuvo. El problema está en el sistema de refrigeración secundario, ¿no? Esperanza la miró sorprendida. Como tú, porque yo también busqué en el lugar correcto, pero no podía decírselo a Yamamoto. Nunca me escucharía, no de mí. Yuki sonrió con tristeza. Pero tendrá que escucharte cuando lo demuestres. Termina tu trabajo, Esperanza. Demuéstranos que la verdadera habilidad no se consigue con un diploma. Y se fue, dejando Esperanza sola de nuevo, pero ahora con renovada determinación. A las 8 de la mañana, toda la fábrica estaba abarrotada. No solo los 200 empleados fijos, sino también ejecutivos, ingenieros y hasta algunos medios locales que se habían enterado de la apuesta del COO. Esperanza estaba de pie junto a la línea de producción. Exhausta pero erguida. Tenía las manos vendadas, se había cortado varias veces durante la noche, pero su mirada era firme. Yamamoto llegó a las 8:15 a.m., acompañado de Hans y los demás ingenieros alemanes. Bueno, dijo, mirando su Rolex de oro. Se acabó tu tiempo, y veo que la línea sigue detenida. Porque les pedí que no llamaran todavía, respondió Esperanza con calma. Primero, necesito explicarles qué pasó. Esto va a ser interesante. Hans se cruzó de brazos, escéptico. Esperanza respiró hondo y comenzó. Caballeros, estaban buscando donde no debían. El problema no estaba en los sistemas hidráulicos principales, estaba en el sistema de refrigeración secundario, específicamente en las tuberías de distribución de calor. Esto es ridículo, interrumpió Hans. Revisamos todos los sistemas de refrigeración. Revisaron el flujo principal, pero no buscaron depósitos minerales, continuó Esperanza, manteniendo la calma. El agua aquí en Monterrey tiene un alto contenido de caliza. Durante 2 meses de operación, se han acumulado depósitos microscópicos en las uniones de las tuberías secundarias, creando restricciones de solo el 15%. Esto no sería detectable en una prueba de flujo estándar, pero es suficiente para causar una acumulación de calor en cascada cuando la línea funciona a plena capacidad durante más de 6 horas. El silencio era absoluto. ¿Dónde aprendiste estos términos técnicos?, preguntó Roberto con recelo. De mi padre, y 15 años reparando coches, donde el verdadero problema nunca está donde el cliente cree que está, respondió ella. La solución tiene 3 partes. Primero, una limpieza química a fondo con ácido cítrico industrial. Segundo, instalar filtros de sedimentos en la toma de agua. Tercero, y más importante, crear un protocolo mensual de mantenimiento preventivo. ¿Y hiciste todo esto en una noche?, preguntó Yamamoto con voz impasible. Sí, señor. Esperanza se volvió hacia la línea. ¿Puedo demostrártelo ahora? Yamamoto asintió. Esperanza se dirigió al panel de control central. Le temblaban ligeramente las manos al iniciar la secuencia de arranque. La línea cobró vida con un zumbido bajo, luego más fuerte. Las máquinas empezaron a moverse, los brazos robóticos bailando su precisa coreografía. Pasó 1 hora, no hubo sobrecalentamiento. 2 horas, los sensores de temperatura se mantuvieron normales. 3 horas, la línea funcionaba al 100% de su capacidad perfectamente. Hans revisó una y otra vez sus instrumentos con incredulidad. «Imposible. Ella sí que lo resolvió», murmuró. La multitud estalló en aplausos. Algunos trabajadores abucharon a Yamamoto. Diego, que había venido a ver con la madre de Esperanza, gritó de alegría. Pero Esperanza se limitó a observar a Yamamoto, esperando su reacción. El director ejecutivo japonés guardó silencio un largo rato, con el rostro indescifrable. Luego, lentamente, empezó a caminar hacia ella. Todos guardaron silencio. Se detuvo a 2 metros de distancia, mirándola fijamente. Usted, y Esperanza se preparó para lo que vendría. Me hizo quedar como idiota. No era mi intención, señor. Cállate, levantó la mano. Me hizo quedar como idiota porque usted tenía razón y yo estaba equivocada. Porque lo subestimé. Porque dejé que mi arrogancia cegara mi razón. Se giró hacia la multitud. Ya oyeron mi apuesta. $1.000.000 si lo conseguía. Bueno, volvió la mirada hacia Esperanza. Trato es trato. Señor Yamamoto, Yuki Tanaka dio un paso hacia frente. Me gustaría sugerir algo más. ¿Qué?, preguntó irritado. La señorita Morales claramente tiene un talento excepcional. Más que talento, tiene instinto. Eso no se puede enseñar.
Yuki miró directamente a Esperanza. Propongo que además del premio monetario, la asciendan a ingeniera jefe de mantenimiento preventivo, un nuevo puesto que claramente necesitamos. Murmullos de aprobación recorrieron la multitud. Yamamoto se tensó, con el orgullo claramente herido. Pero no era el director ejecutivo de una empresa internacional por ser estúpido. Reconocía el talento cuando se veía obligado a verlo. A pesar de mi naturaleza, debo admitir que la señora Tanaka tiene razón, dijo lentamente. Esperanza Morales ha sido ascendida. Y tendrás tu $1.000.000. Mi equipo de finanzas se pondrá en contacto contigo. Se acercó a ella, extendiendo la mano con rigidez. Pero debes saber esto, dijo en voz baja, solo para que ella lo oyera mientras se estrechaban las manos. No solo arreglaste una línea de producción. Me diste una lección de humildad que ningún MBA podría enseñar. La vida de Esperanza cambió por completo, pero no de la forma que esperaba. El dinero llegó. $1.000.000 era más de lo que jamás había soñado tener. Inmediatamente pagó todas las deudas médicas de su madre, inscribió a Diego en la mejor universidad privada de Monterrey e incluso renovó el taller de Don Miguel, transformándolo en un taller moderno, que también servía como escuela gratuita de mecánica para los jóvenes del barrio. Pero lo que realmente cambió fue su perspectiva sobre el cuidado del mundo. En su nuevo puesto como ingeniera jefe de mantenimiento preventivo, Esperanza implementó un sistema revolucionario en la fábrica. No se trataba solo de mantener las máquinas en funcionamiento, sino de hacerlo de forma sostenible y responsable. Mire, señor Yamamoto, presentó en una reunión ejecutiva 3 meses después del incidente. Nuestro antiguo sistema desperdiciaba un 40% más de agua de la necesaria. Con estas modificaciones no solo ahorramos dinero, sino que también redujimos significativamente nuestro impacto ambiental. Yamamoto, ahora escuchando atentamente cuando hablaba, se inclinó hacia adelante. Continúe. Además, propuse un programa para capacitar a jóvenes de la comunidad en técnicas de mantenimiento sostenible. Trabajan aquí medio tiempo y estudian medio tiempo. Estamos invirtiendo en las personas y en el planeta simultáneamente. ¿Y el costo?, preguntó el director financiero. Inicialmente, un aumento del 12% en el presupuesto operativo, pero las proyecciones muestran que ahorraremos un 35% en 5 años, y nuestra reputación con la comunidad local mejorará drásticamente. Esperanza mostró sus gráficos. No se trata solo de ganancias inmediatas, se trata de sostenibilidad a largo plazo. Yuki Tanaka sonrió con orgullo desde el otro lado de la mesa. Propuesta aprobada, dijo Yamamoto, para sorpresa de todos. Con una condición. Sí, señor. Usted dirigirá el programa personalmente y quiero que me envíen un informe mensual directamente. 6 meses después de la apuesta, Yamamoto pidió que Esperanza hablara con él en privado, en su oficina del último piso. Era una habitación impresionante con vistas panorámicas de Monterrey, decorada con arte moderno y muebles japoneses minimalistas. Tome asiento, señaló una silla frente a su escritorio. Esperanza se sentó, curiosa, pero ya no se sentía intimidada por él. «Te preguntas por qué pedí esta reunión», dijo sin hacer una pregunta. «Sí, señor». Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad. «Hay algo que nunca te dije sobre por qué te hice esa apuesta ese día». Hizo una pausa. No fue solo una broma. Esperanza frunció el ceño, confundida. Cuando hablaste delante de todos, defendiendo tu idea ante una multitud de escépticos, me recordaste a alguien. A mi padre. Era un simple mecánico en Tokio después de la Segunda Guerra Mundial, sin educación formal, pero con manos mágicas para arreglar cualquier cosa. Esperanza no se esperaba esto. Pasé toda mi vida intentando demostrar que era diferente a él. Fui a la universidad, obtuve un MBA, ascendí en la empresa, pero en el proceso, su voz se volvió más baja. Olvidé de dónde vengo. Olvidé que la verdadera habilidad no viene de un diploma en la pared. Se giró para mirarla. Cuando arreglaste esa línea, no solo me humillaste, me obligaste a recordar la verdad que he pasado décadas intentando ocultar, que el verdadero valor reside en las personas, no en los títulos, que la sostenibilidad no se trata solo de dinero, sino de cuidar a las personas y al planeta. Unas lágrimas inesperadas brotaron de sus ojos, algo que Esperanza nunca imaginó que vería. Me diste una lección, Esperanza Morales, y por eso
Te lo agradezco. Hizo una profunda reverencia, algo muy significativo en la cultura japonesa. Esperanza se puso de pie, conmovida. Señor Yamamoto, todos tenemos algo que aprender unos de otros. Me diste una oportunidad que cambió mi vida. Eso también es una lección. La planta de Tech Mothers en Monterrey se convirtió en un modelo internacional de sostenibilidad y desarrollo comunitario. Empresas de todo el mundo acudieron a estudiar el programa que Esperanza creó. Estaba en la fábrica ya no con overol de mecánico, sino con uniforme de ingeniera, supervisando un grupo de 20 jóvenes aprendices, la mitad de ellos mujeres. Recuerden, les dijo, cada máquina, cada sistema, cada proceso, no se trata solo de eficiencia. Se trata de cómo afecta a las personas que trabajan aquí y al mundo exterior. Cuidar significa pensar en el todo, no solo en las partes. Diego, ahora estudiante de segundo año de Ingeniería Ambiental, estaba haciendo prácticas en la fábrica bajo la supervisión de su hermana. «Hermana, ¿te has convertido en una celebridad?», bromeó, señalando una noticia en línea. «Mecánico mexicano revoluciona la industria automotriz con un enfoque sustentable». «No se trata de mí», respondió Esperanza. «Se trata de demostrar que todos tienen valor, sin importar de dónde vengan o los papeles que tengan en la pared». Esa noche hubo una ceremonia especial en la fábrica. Yamamoto inauguraba el Centro Educativo Don Miguel Morales, una escuela técnica gratuita construida con fondos de la empresa y nombrada en honor al padre de Esperanza. Rosa, ya completamente recuperada, lloró de alegría al ver el nombre de su difunto esposo en letras grandes en la entrada del nuevo edificio. «Estaría muy orgulloso de ti, mija», abrazó Esperanza con fuerza. Durante la ceremonia, Yamamoto pronunció un conmovedor discurso sobre la humildad, la transformación y la importancia de cuidar no solo los negocios, sino también a las personas y al planeta. «Esta joven me enseñó que el verdadero éxito no se mide solo en las ganancias, sino en las vidas que tocamos y el legado que dejamos. Demostró que la verdadera riqueza reside en cuidar el mundo que nos rodea». Después de la ceremonia, Miguel Ángel, el compañero que solía burlarse de ella, se acercó tímidamente. «Esperanza, yo quería disculparme por cómo te traté al principio. Tenía celos y miedo». «¿De qué?», preguntó con dulzura. «Miedo a que me demostraras que era complaciente, que había dejado de crecer». Bajó la mirada. «Me inspiraste a volver a la escuela. Empecé la clase nocturna de Ingeniería Mecánica el mes pasado». Esperanza sonrió y le apretó el hombro. «Nunca es tarde para crecer, Miguel Ángel. Nunca». 8 meses después de la apertura del centro educativo, Esperanza fue invitada a hablar en la Conferencia Mundial sobre Sostenibilidad Industrial en Tokio, Japón. Era su primera vez viajando fuera de México. En el escenario, ante más de 2.000 ejecutivos, ingenieros y líderes empresariales de 60 países, compartió su historia. Cuando ese director ejecutivo me ofreció $1 millón en broma, pensó que me estaba humillando. Pero lo que realmente hizo fue darme una plataforma para demostrar algo importante, que el cuidado es más valioso que la arrogancia, que la sostenibilidad comienza cuando vemos a las personas no como recursos, sino como seres humanos con un valor intrínseco. El público guardó un silencio absoluto, absorbiendo cada palabra. Mi padre decía que un motor solo funciona bien cuando todas sus piezas reciben el cuidado adecuado. Lo mismo aplica a nuestra sociedad, a nuestro planeta. No podemos simplemente extraer y desechar. Necesitamos cuidar, mantener, nutrir. Hizo una pausa para que sus palabras resonaran. Y eso empieza cuando reconocemos que el conocimiento viene de muchos lugares. De las universidades, sí, pero también de los talleres de barrio, de las manos callosas, de gente que la sociedad a menudo ignora. La ovación fue atronadora. Entre bastidores, Yamamoto la esperaba, acompañado de Yuki. «Estuviste extraordinaria», Yuki abrazó a Esperanza. «Gracias. Por todo», respondió Esperanza. «Si no me hubieras animado esa noche, podría haberme rendido». «Nunca te habrías rendido», Yuki sonrió. «Lo vi en tus ojos desde el primer día». Yamamoto se acercó, más relajado de lo que Esperanza lo había visto nunca. «Esperanza,
Hay algo que quiero preguntarte, dijo. Tech Motors está expandiendo sus operaciones a 5 nuevos países. Quiero que lideres nuestro nuevo departamento de sostenibilidad y desarrollo humano a nivel global. Esa es una oferta increíble, señor Yamamoto, pero... Lo sé, le interrumpió con suavidad. Tu familia, tu centro educativo en Monterrey. No tienes que dejarlos. Trabajaremos a distancia cuando sea necesario y tus viajes serán limitados. Lo importante es tu visión, tu cariño por la gente. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Tómate tu tiempo. De vuelta en Monterrey, Esperanza pasó días reflexionando. Era una oportunidad de impactar miles de vidas en todo el mundo, pero también significaría menos tiempo con su familia, menos presencia en el centro educativo que llevaba el nombre de su padre. Una tarde fue al cementerio donde estaba enterrado don Miguel. Se sentó junto a la lápida, observando cómo el sol de Monterrey proyectaba largas sombras entre los árboles. «Papá, no sé qué hacer», susurró. «Siempre supiste el camino correcto. Solo quería escuchar tu voz una vez más». El viento soplaba suavemente, haciendo bailar las hojas. Y entonces recordó una conversación que habían tenido cuando tenía 15 años, trabajando con él por primera vez en un motor complejo. «Mija, cuando no sepas qué camino tomar, pregúntate qué opción te permite cuidar a la mayor cantidad de personas. No se trata de grandeza, se trata de servicio». Esperanza sonrió con lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias, papá. Siempre supe la respuesta. Solo necesitaba escuchar tu voz una vez más». Aceptó el puesto con una condición: que parte de su presupuesto global se destinara a crear centros educativos similares al de Monterrey en cada país donde operaba Tech Motors. Yamamoto aceptó de inmediato. La planta de Monterrey celebraba su 5º aniversario. Se había convertido no solo en la planta más rentable de Tech Motors, sino también en la más sostenible y con mayor satisfacción de sus empleados. Diego ahora trabajaba como ingeniero ambiental a tiempo completo para la empresa, liderando proyectos de energía renovable. Rosa se había convertido en mentora voluntaria en el centro educativo, enseñando a los jóvenes sobre valores y perseverancia. Durante la fiesta de celebración, Esperanza subió al escenario para hacer un anuncio especial. «Hoy me complace anunciar que Tech Motors está creando la Fundación Esperanza Global de Educación Técnica», dijo con la voz cargada de emoción. «Esta fundación construirá 50 centros educativos en comunidades marginadas de todo el mundo durante los próximos 10 años». El público estalló en aplausos. «Pero hay más», continuó. «Cada centro llevará el nombre de un trabajador local que haya demostrado excelencia y dedicación. Porque esta fundación no se trata de mí. Se trata de reconocer que el talento existe en todas partes esperando una oportunidad». Yamamoto, que ya tenía 49 años y se había vuelto sorprendentemente más humano con el paso de los años, subió al escenario. «Hace 5 años, hice la peor y la mejor apuesta de mi vida», dijo, mirando a Esperanza. «La peor porque fue motivada por la arrogancia. La mejor porque me obligó a crecer como ser humano». Se volvió hacia el público. «Esperanza Morales me enseñó que el verdadero liderazgo no se trata de dominar, sino de cuidar. Que el verdadero éxito no se trata de cuánto acumulas, sino de cuánto aportas. Y que la verdadera sabiduría a menudo surge de los lugares más inesperados». Hizo una pausa. Sus siguientes palabras fueron claramente difíciles. «Me enseñó que ser verdaderamente rico es tener un corazón abierto para aprender de todos, sin importar su posición o experiencia». La miró directamente. «Y por esa lección, que cambió no solo mi empresa sino mi vida, estaré eternamente agradecido». El público lloraba desconsoladamente. Rosa abrazó a Diego, ambos radiantes de orgullo. Habían pasado 3 años desde aquel fatídico día en que Yamamoto hizo su cruel apuesta. La historia de Esperanza había dado la vuelta al mundo, inspirando a millones. Ahora se encontraba en una aldea remota de la India,
inaugurando el 20º centro educativo de la fundación. Niños de todas las edades la rodeaban, con los ojos llenos de posibilidades. Un chico de 15 años llamado Arjun se acercó tímidamente. «Señora Morales, ¿es cierto que no tenía un título universitario cuando arregló esa fábrica?», preguntó en un inglés vacilante. «Es cierto», sonrió ella, arrodillándose a su altura. «Pero ¿sabe qué tenía yo? Pasión, dedicación y un padre que me enseñó que todo conocimiento tiene valor, venga de donde venga. Mi padre es solo electricista. Dicen que no puedo ser ingeniero porque somos pobres». Esperanza le tomó las manos. «Arjun, escucha con atención. Tu valor no lo determina tu cuenta bancaria ni los diplomas en la pared. Lo determina tu corazón, tu dedicación y tu voluntad de aprender. Prométeme que nunca dejarás que nadie te haga sentir inferior». «Lo prometo», dijo el niño con lágrimas en los ojos. Esperanza se detuvo y miró a su alrededor viendo a cientos de jóvenes como Arjun, todos con un potencial infinito, todos necesitando una oportunidad. «Por eso hago lo que hago, papá», pensó, mirando al cielo, «para que ningún niño talentoso sea ignorado solo por haber nacido en el lugar equivocado». 5 años después de la apuesta original, Esperanza estaba de vuelta en Monterrey, paseando por el Centro Educativo Don Miguel Morales. Las paredes estaban cubiertas de fotos de graduados, más de 500 jóvenes que habían pasado por los programas. Cada uno tenía una historia. María, que ahora era ingeniera jefe en una empresa automotriz local; Carlos, que había abierto su propio taller sostenible; Ana, que desarrollaba tecnologías de energía limpia en la universidad. Esperanza se detuvo frente a una foto de su padre, colgada en el vestíbulo. Era de él en su taller, con las manos grasientas, pero con una enorme sonrisa. «Lo logramos, papá», susurró. «Tomamos tu lección sobre el cuidado y la difundimos por todo el mundo». Hablando sola otra vez, una voz familiar la hizo girarse. Era Yamamoto, pero se veía diferente. Vestía ropa informal, no su característico traje, y sonreía con sinceridad. «Señor Yamamoto, no sabía que estaba en Monterrey». «Takeshi», la corrigió. «Después de 5 años, creo que podemos usar nombres de pila, ¿no?». Esperanza rió. «De acuerdo, Takeshi. ¿Qué te trae por aquí?». «Me retiré ayer del puesto de director general. Yuki tomó la releva». «¿Qué? Pero te encanta este trabajo». «Sí», la corrigió. «Pero aprendí de ti que la vida es más que el trabajo, que el verdadero legado no se trata de cuánto has construido, sino de cuántas vidas has tocado». Señaló el centro educativo. «Ese es el verdadero legado, y quería agradecerte personalmente por salvarme de mí mismo». «Me diste la oportunidad». «No», la interrumpió con suavidad. «Forzaste la oportunidad. Hay una diferencia. Me enseñaste que la humildad no es debilidad, que admitir nuestros errores es fortaleza, que cuidar a los demás no disminuye nuestro valor, sino que lo magnifica». Caminaron juntos por el centro, observando a los jóvenes estudiantes trabajando en proyectos. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo Takeshi. «Durante años perseguí millones de dólares, poder, reconocimiento, pero la mayor riqueza que he experimentado fue cuando finalmente aprendí a cuidar de verdad a las personas que me rodean». «Esa es la lección que mi padre intentó enseñarme», sonrió Esperanza. «Que no cuidamos el mundo porque sea rentable. Lo cuidamos porque es lo correcto. Y cuando lo hacemos, todo lo demás encaja». Era una mañana soleada en Monterrey. Esperanza, ahora de 42 años, estaba en el jardín de su casa, que aún conservaba modestamente a pesar de su riqueza. Rosa, de 70, regaba las flores mientras les contaba historias a sus nietos, los gemelos de 5 años, Miguel y Rosa, llamados así por sus abuelos. Diego llegó para el tradicional desayuno dominical, con su esposa y el hijo de 2 años. «¿Viste las noticias?», preguntó Diego emocionado. «Ayer se inauguró el 50º centro educativo en Uganda». «Sí», sonrió Esperanza. 50 centros. Más de 25,000 jóvenes se graduaron. Es surrealista pensar que todo comenzó con una apuesta cruel.
No fue cruel, dijo Rosa con sabiduría, sirviendo tortillas hechas a mano. Fue el destino. A veces Dios usa la arrogancia de otros para crearnos oportunidades. Un auto se le tuvo frente a la casa. Era Takeshi, quien se había mudado definitivamente a Monterrey 2 años antes. Ahora se dedicaba a enseñar ética empresarial en la universidad local y a ser voluntario en el centro educativo. «Buenos días, familia Morales», entró con un pastel. «Traje postre». «¡Tío Takeshi!», corrieron los gemelos a abrazarlo. Mientras todos se sentaban a comer, Esperanza observaba la escena. Su madre sana y feliz, su hermano exitoso con familia, Takeshi transformado de un arrogante director ejecutivo en un humilde maestro y querido amigo, sus hijos creciendo en un mundo de posibilidades. Y en algún lugar, dispersos por el mundo, 25,000 jóvenes que recibieron la oportunidad que casi le fue negada a ella. «¿En qué piensas, mija?», preguntó Rosa. «Pienso que aquella noche cuando arreglé esa línea de producción, no solo estaba resolviendo un problema mecánico, estaba demostrando que el cuidado importa, que las personas importan, que la verdadera sostenibilidad se trata de nutrir tanto al planeta como a quienes lo habitan». «Y lo hiciste», dijo Takeshi, levantando su vaso de jugo. Un brindis, por Esperanza Morales, quien le enseñó a un arrogante CEO que la verdadera riqueza reside en cuidar el mundo. «No», levantó Esperanza. Un brindis por don Miguel Morales, quien le enseñó a su hija que todo ser humano tiene valor, y por todos los padres, madres, mentores y maestros que creen en las personas cuando el mundo no lo hace. Todos brindaron, y el sonido de las risas llenó la pequeña casa en la colonia Independencia, Monterrey. Una casa que había visto pobreza y dificultades, pero que ahora rebosaba de verdadera riqueza. Amor, propósito y la certeza de que un acto de cuidado puede cambiar el mundo entero. Y en algún lugar, si miráramos desde arriba, podríamos ver una línea que conectaba esa pequeña casa con 50 centros educativos en todo el mundo, cada uno brillando como una estrella de esperanza, demostrando que la lección más importante de todas es simplemente esta. Cuidar del mundo comienza por cuidar de las personas que lo habitan. Y cuando lo hacemos con todo nuestro corazón, creamos una riqueza que ningún banco puede medir ni ninguna crisis puede destruir. Si esta historia te conmovió y te inspiró a creer que todos tenemos valor y potencial, no olvides seguir nuestro canal. Compartimos historias reales e inspiradoras que demuestran que lo imposible es simplemente posible, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para intentarlo. Suscribirte y compartir nos ayuda a seguir difundiendo mensajes de esperanza, resiliencia y la importancia de cuidarnos unos a otros y a nuestro planeta. Juntos podemos crear un mundo donde el talento se reconozca sin importar el origen y donde el cuidado se valore por encima de la arrogancia. Suscríbete ahora y únete a esta comunidad de personas que creen que todos merecen la oportunidad de brillar.